hoje eu tenho uma entrevista especial para vocês, galera. Luiz Villa, quer saber tudo? Segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da arte do bonsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes, com uma pessoa incrível da arte do bonsai, nosso amigo Luiz Villa, aqui da Espanha. Mucho gusto. Encantado, amigo. Y gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Y saludos para todos los amigos del bonsai de Brasil, desde España. Sí. Pessoal, eu vim aqui para a Espanha, estou estudando, estou aprendendo muita coisa e eu estou aqui para aproveitar esse momento para trazer uma pessoa muito especial do bonsai mundial. Aqui na Europa, o Luiz ele é muito reconhecido por seu trabalho sério, por seu trabalho, sabe, ser feito direitinho. Então, aproveitar esse momento para trazer mais instruções para vocês. Lembrando que quem não tiver paciência de assistir uma entrevista com uma figura rara igual o Luiz, me perdoem, não façam bonsai. Vão fazer barquinho de papel porque é a melhor coisa, gente. O Luiz é uma pessoa muito importante mesmo no mundo do bonsai e hoje eu tô aqui para trazer isso para vocês. Um pouquinho de história também, beleza? E vamos começar essa entrevista, né? Vamos lá. Hey Luis, ¿a cuánto tiempo hace bonsai? 24 años, exactamente. 24 años. ¿Y cómo empezaste a hacer bonsai? ¿Cómo fuera todo el inicio, el empiezo? A ver, todo el mundo cuenta la anécdota de que empezó haciendo esto después de ver la película de Miyagi. Yo no. No. Yo empecé el bonsai por casualidad. Un día cuando nació una de las niñas mías tenía que ir al hospital y necesitaba llevar algo para leer, pasé por una floristería a comprar unas flores para llevar entonces a mi mujer y en la floristería había unos libros de plantas y me llamó la atención uno de bonsai, entonces compré un libro de bonsai, empecé a leerlo ese día y desde entonces pues aquí estamos. No tengo que contar que los inicios fueron un desastre absoluto, porque el primer día que llegué a mi casa me acuerdo que fui y tenía un árbol de estos de Navidad y dije, pues esto mismo para bonsai. Entonces me fui a la ferretería, compré alambre del de hacer cercados, alambre de acero galvanizado, me compré un cortalambres y un alicates. Te puedes imaginar el destrozo que hice en el árbol con el alambre galvanizado. Fue terrible, pero bueno, fue el inicio. Sí, fue un enseñamiento, ¿no? Efectivamente, claro. Era la lección perfecta de lo que no se debe hacer en bonsai. Mas o mais legal, galera, que todo mundo que começa, sempre começa fazendo cagada. Mas o legal é que quando você tem objetivo, você tem foco, determinação, você aprende com aquela cagada y después você faz coisa boa. ¿No es verdad? Siempre es así. Lo malo no es empezar mal, que es lo lógico es empezar mal porque no sabes, la falta de conocimiento no es un defecto, es una cualidad innata, ¿no? Claro. Lo bonito de esto es que una vez que te gusta, sí, es conveniente adquirir ese conocimiento y no escapar un poco de esa forma que tiene mucha gente autodidacta, de intentar hacer las cosas por su cuenta, leyendo libros, por internet. Es imposible o muy difícil, es como intentar ser médico viendo tutoriales de YouTube, no es posible, sobre todo si quieres llegar a un cierto nivel. Si usas el bonsai como una relación social para integrarte con una gente y pasar un rato, es perfectamente válido, no quieres complicarte la vida y puedes hacerlo pues casi de cualquier forma, no tienes un nivel de exigencia alto, pero cuando ya pretendes alcanzar un nivel técnico un poco elevado, hace falta recurrir a un medio de aprendizaje, lógicamente pasa por un profesional, por supuesto, pero sobre todo por tener una metodología de estudio. No se puede ir saltando las lecciones sin orden y sin criterio, hay que empezar desde abajo y escalar poco a poco con un conocimiento claro de cuál es el objetivo, cuál es la meta. É o que eu explico para vocês, gente. Muitas vezes um profissional, ele sabe o caminho das pedras, ele já passou por tantos problemas que ele vai passar esse conhecimento para você não enfrentar esses problemas. Ele vai te ensinar o caminho correto. É por isso que eu vejo que hoje no Brasil a gente precisa de muito estudo, a gente precisa aprender bastante, estudar bastante, errar bastante para poder aprender. É isso que eu sempre falo para vocês. Luis, y decime,
lo que vos considera lo más importante en el bonsai? Lo más importante en bonsai para mí, desde el punto de vista del aprendizaje, es sobre todo tener una metodología del aprendizaje. Es decir, una de las mayores suertes que tenemos ahora, que no teníamos los que empezamos hace 20 y pico años, es que no había información apenas, era muy difícil. Internet no existía casi y los libros que había eran muy malos. Había algunas publicaciones que llegaban a alguna revista desde Japón, pero era información muy fragmentada y era muy difícil conectar unas cosas con otras. Y luego la mayoría de esos trabajos estaban realizados sobre árboles de mucha calidad, pero no lo podías trasladar a tu material que no tenía nada que ver con aquello. Entonces, hoy tenemos la suerte de que hay mucha información. Internet es una fuente fantástica de información, pero es hasta excesivo. Es decir, hay tanta información que está la buena, pero también está la mala. Y es muy difícil seleccionar y separar cuál es la buena y la mala. Y luego esa información, una vez que la seleccionas, que es muy complicado, hay que ordenarla. Es decir, todo proceso tiene un inicio, una sección intermedia y un final, un objetivo. Y los procesos del inicio, los del medio y los del final son absolutamente diferentes. Una cosa típica, por ejemplo, que se da en bonsai es el tema del pinzado. Todo el mundo quiere aprender cómo se pinza. Eso es empezar la casa por el tejado. Antes de pinzar hay que hacer otras muchas cosas durante muchos años. El pinzado es un proceso por el que tú terminas una planta. Generalmente, todas las normas tienen excepciones, pero como norma general es un proceso pensado para terminar la planta, no para formarla. Para formarla necesitas otros procesos y esos procesos varían en función de tu clima, tu ubicación, si estás dentro o fuera de la ciudad, si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, una zona cálida o fría, si los inviernos son más fríos o no, si la variedad es una o es otra, si esa variedad es joven o es vieja, si está en inicio de formación o a medio formar. Hay tantas variables que ordenar la información para continuar los pasos uno detrás de otro de forma ordenada es lo realmente complicado. Y eso es lo que yo doy prioridad a la hora de aprender bonsai. No se trata de aprender cosas sin orden ni concierto, se trata de ordenar las ideas para tener claro qué es lo que toca hoy para esa planta, que otra que está al lado similar puede necesitar otra cosa totalmente diferente. Claro. Estão vendo, né, gente? É aprendizado incrível que eu estou tendo aqui. Realmente, cada coisa que eu aprendo, eu vejo que a gente está realmente engatinhando no bonsai brasileiro. A gente tem que aprender muito, tem que estudar bastante, senão a gente vai continuar lá atrás. ¿Y qué te parece el bonsai en el mundo actualmente? El bonsai, una de las cosas que yo he notado en los últimos 10 años sobre todo, es que en España, por supuesto, ha tenido un auge terrible, pero sobre todo a nivel mundial ha tenido una aceptación muy grande, se ha popularizado mucho más allá de lo que imaginamos incluso, porque yo recuerdo incluso aquí gente que está alrededor nuestra, que no te hubieras imaginado que hace bonsai y de pronto descubres aficionados donde ni pensabas. Es decir, la difusión ha sido tan grande y la cantidad de aficionados es tan grande que la evolución es exponencial, es muy grande también. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las veces ese aumento de masa crítica de gente está basada un poco en que la gente aprende un poquito aquí, un poquito allá, un poco en el otro lado, un poco en internet, un poco de un amigo, un poco de una revista, de un libro, y lo que falta es unificarlo y que exista una metodología o un sistema que se consolidará con el tiempo, como sucede con todo, es decir, en desde los recolectores de setas a los amigos de los perros, como son mercados, al fin y al cabo, ya mucho más establecidos y mucho más maduros, sí tienen un conducto, un camino, está federado de alguna forma, está regulado de alguna forma, y el tiempo ha organizado eso de forma que la gente aprende ya con un criterio basado en esa cultura ya de los profesionales. El mundo está evolucionando muy deprisa, el mundo del bonsai, pero falta central o falta madurez. Nos falta lógicamente la madurez que tienen los japoneses después de 50, 60, 70 años de trabajo, porque al fin y al cabo en Japón, aunque siempre decimos que es una cultura milenaria, es verdad que la gran evolución del bonsai en Japón son después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, si recurrimos a libros
de los años 40 en Japón, vemos que el bonsái japonés de los años 40 pues es casi como el nuestro de nuestros inicios. Ya tenían mucha información en cuanto a cultivo, pero no tanto la estética moderna del bonsái, es algo relativamente reciente también en Japón. Pero esos 50 o 60 años de ventaja, o 70, aquí no los tenemos todavía, hay que andarlo. Y ese es el camino que nos falta por andar para llegar un poco a ver lo que se ve en Japón, que está todavía muy por encima de lo que vemos en Europa y en el resto del mundo. Seguro. ¿Y cuáles son las especies que le gustan más en el bonsái? ¿A mí? Sí. Bueno, yo tengo una predilección, lo ves aquí en mi jardín, sobre todo por los juníperos, sea los juníperos japoneses, los juníperos rígida, las sabinas, los juníperos chinensis, y también tengo cierto cariño por los pinos, el pino silvestre, nuestro aquí europeo. No tanto las variedades japonesas, no me gustan especialmente, pero es lo que más. Y luego dentro de una variedad que es muy nuestra de aquí, está el cerezo de Santa Lucía, el Prunus majalev, que es un árbol que me encanta porque tiene el encanto del caduco, de sus ramas delicadas, sus flores, el ser caduco y desnudarse en invierno, pero tiene el carácter de los árboles con una corteza dura, con una corteza cuarteada y sobre todo con la madera. Tiene una madera muerta más propia de un junípero o de un pino viejo que de un caduco. Y esa mezcla es muy atractiva. Bueno. Bueno, me dijo vos que menos de 10% de los bonsái sobrevive después de 10 años en la maceta. Y bueno, ¿por qué se pasa eso? Bueno, pasa por dos cosas, básicamente. Primero, porque las enfermedades es uno de los mayores problemas en el tema de bonsái. El no reconocer las enfermedades a tiempo al final acaba siempre en tragedia. Y es muy difícil porque la cantidad de afecciones que tiene una planta, tanto a nivel de insectos como a nivel de hongos, es enorme. Y en cada zona, me imagino que las enfermedades que podáis tener en Brasil sean muy diferentes que las que tenemos aquí. Conocer eso es muy complicado, pero tratarlo también es muy complicado. Y además ahora, no sé cómo está la legislación en Brasil, pero aquí, por ejemplo, la legislación sobre fitosanitarios, que ha cambiado mucho en los últimos años, cuando habíamos aprendido a manejar una serie de productos, ahora están desapareciendo del mercado, porque hay una legislación que prima el cuidado ecológico del entorno, afortunadamente, pero claro, ello nos ha obligado a volver a aprender a cómo cuidar esos árboles. Entonces las enfermedades son uno de los grandes causantes de la mortandad, pero el otro gran causante es el aficionado, es el no saber cultivar adecuadamente. Hay poca cultura de cultivar bonsái y demasiada cultura de diseñar bonsái, demasiados artículos sobre diseño y demasiados pocos sobre cultivo. Y aunque ha ido cambiando un poco con el tiempo, el tema del cultivo es fundamental. No hay bonsái sin cultivo, es imposible. Y el cultivo es el 99% de la vida de un bonsái. El diseño es un periodo tan corto. Diseñar un bonsái puede tardar 4, 5, 8, 10 o 20 horas, pero cultivarlo es todos los días de tu vida y de su vida. La cantidad de riego que necesita, el sustrato, el abono, los trabajos que tienes que realizar. Hay una cosa que se hace muy mal, que es la tendencia a estandarizar, unas veces por ignorancia y otras veces por confort. Es imposible que dos plantas de edades diferentes, incluso siendo de la misma especie, coexistan perfectamente en el mismo sustrato. Para que todo vaya bien, seguramente la mezcla de sustrato de una planta y de otra tenga que ser diferente. Aquí, en este jardín, yo no sé la cantidad de mezclas que puedo hacer, pero partiendo de una materia prima, yo normalmente uso pomice, uso acadama y bueno, alguna otra cosa, dependiendo de la variedad, preparo los contenedores con diferentes granulometrías y para cada planta hago la mezcla de porcentajes de una materia o de la otra y de un grano o de otro más grande o más pequeño en función de la planta. Es decir, no puedes estandarizar ese proceso porque las necesidades de agua, de aire,
el tiempo que va a estar en la maceta una planta u otra son totalmente diferentes. No puedes tratar a todo por igual. Es como la comida para las personas y el tema del abonado sucede lo mismo. La gente sale y pone el mismo abono a todas las plantas. Cantidad, tipo, forma, época. Eso no va así. Las personas son igual. Es decir, si tú preparas comida en una boda para 100 personas, un día no pasa nada. Todos comen lo mismo y aquí no ha pasado nada. Pero si tú les das a todos durante 3 años la misma comida en la misma cantidad y el mismo tipo, a unos les va a sentar mal, a otros les va a sentar bien, unos engordan, otros no, a unos les gusta, a otros no, a unos necesitan más porque tienen más actividad y necesitan más cantidad, a otros que tienen poca actividad les sobra y les produce trastornos. Es lo mismo, entonces ajustar todo eso es parte de la complicación de todo este proceso. É o que eu canso de falar, gente. Vocês têm que estudar a sua espécie no seu microclima. Por exemplo, quem está em São Paulo, o microclima é totalmente diferente de quem está no Rio de Janeiro. Ou quem está em São Paulo, o microclima é totalmente diferente de 30 quilômetros, que é Santos. Estuda, analisa, anota, para você saber o que é melhor para a sua planta, no seu ambiente. Correcto. ¿Correcto? Mi canal es dedicado a los principiantes, las personas que están empezando a hacer bonsai. Y mirando para la cámara esta, ¿qué recado daría a una persona que está empezando a hacer bonsai? Mira, yo el mayor consejo que le doy a casi todo el mundo cuando empieza a hacer bonsai, sobre todo, es que tenga claro el objetivo. Es decir, tú tienes que tener claro si tu objetivo es alcanzar un nivel técnico alto o simplemente es un entretenimiento para ti de cara a, bueno, pues tener una vida social y un hobby que te sirva como relax. Eso tiene un nivel de exigencia mucho más bajo, pero otra de las cosas importantes a la hora de iniciarse en bonsai es elegir muy bien las especies con las que se va a trabajar. Hay especies muy sencillas y hay especies que son mucho más complejas de trabajar. Tanto por el clima en el que tú estás en ese momento, cuando tú tienes un clima que favorece a una serie de especies, pero perjudica a otras, no intentes cultivar esas especies que en principio van a estar incómodas. Si necesitan frío y estás en una zona cálida donde además los inviernos son cálidos, esa especie te va a dar problemas. Intenta por lo menos al principio rehuir, porque vas a necesitar unos conocimientos especiales y unas instalaciones especiales que son muy complicadas de conseguir y casi siempre muy caro. Intentar simplificar eso y no tener todas las variedades, que es otro error bastante común, de intentar tener 50 bonsáis y son 25 especies diferentes. En bonsai pasa como en medicina, entender de todo mucho es muy difícil, lleva toda una vida. Entonces, si consigues manejar 2 o 3 especies con bastante conocimiento, ya es un logro. No intentes saber de 25 especies porque va a ser muy complicado. Anotaram aí, né, gente? Luiz é um cara que está há muitos anos no bonsai, algumas décadas, né? Quase 3. Então eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui. Um prazer, gravar amigo. Aqui essa entrevista com você. E vou deixar vocês com todas essas imagens agora, para vocês conferir o trabalho do Luiz. Beleza? Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu faça alguma pergunta específica para o Luiz, postem aqui nos comentários, que eu vou entrar em contato com ele no WhatsApp e aí eu vou responder para vocês no ABC do Bonsai Responde depois de amanhã, ok? Para você que ficou até aqui no vídeo, não esquece de deixar aquele like e quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve porque toda semana tem várias novidades aí para vocês, beleza? E lembrando também, pessoal, que dia 24 e 25 de maio de 2019, Luiz vai estar no Brasil. Então quem quiser aproveitar a oportunidade para conhecer, ele vai estar lá no Chicão, no evento do Mário Leal, beleza? Não esquece, anota aí, as vagas são poucas, se vocês quiserem aproveitar, quando abrir o evento, vocês correm lá e guarda a sua vaga, porque senão, vocês não vão conseguir comparecer lá no evento, beleza? Muchas gracias, mais uma vez, por la oportunidade. Gracias, Brasil. Tamo junto!